Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Física de tercer grado. En esta oportunidad vamos a desarrollar los siguientes contenidos. En primer lugar, conceptos básicos, sistema de unidades, magnitudes fundamentales. Vamos a repasar sobre ello. Posteriormente, vamos a hacer un análisis vectorial, básicamente en enfoque de operaciones con relación al análisis vectorial. Aunque es bueno aclarar, existen dos tipos de magnitudes, una magnitud de tipo escalar y una magnitud de tipo vectorial. Pero para el campo de la física es muy esencial el análisis vectorial, porque ofrece más información que el análisis basado en cantidades y magnitudes. Eso lo vamos a desarrollar y más adelante en temas con los cuales demostraremos que en efecto el análisis vectorial nos ofrece mayor información sobre todo más completa. Finalmente, vamos a hacer una serie de ejercicios propuestos, que serían ejercicios aplicativos, con el fin de afianzar todos los desarrollos teóricos que hemos venido desarrollando hasta el momento. Bien, entonces vamos al inicio de la clase. En su desarrollo, es muy bueno tomar en consideración lo siguiente. ¿A qué vamos a denominar un sistema de unidades? Es un conjunto de unidades de medidas consistente, normalizado y uniforme. En general, definen unas pocas unidades de medidas a partir de las cuales se derivan el resto. Existen varios sistemas de unidades. Lo más habitual para trabajar con ellos sería el sistema métrico decimal, que básicamente lo vamos a denotar con las siguientes siglas, MKS, donde la M significa metro, K, kilogramos y segundo. Este conjunto de sistemas, este conjunto de unidades conforman un sistema decimal métrico con la cual podemos trabajar. Existe otro sistema, que es el sistema decimal de unidades. Sus siglas serían CGS. La C significa centímetro, G gramo y segundo. La relación que hay con el otro sistema, el MKS, es que este es un sistema como de submúltiplos con relación al sistema MKS. Esto depende generalmente de la escala del ente físico con la que estamos trabajando. Dependiendo de esa escala, un sistema es más beneficioso que otro. Y finalmente tenemos el sistema técnico de unidades, que en su oportunidad lo vamos a analizar con mayor detenimiento. Básicamente cuando estamos estudiando el tema de fuerza, el contenido de las leyes de Newton. Entonces, estimados estudiantes, vamos a dar unos breves minutos con el objeto de que usted haga sus registros inteligentes acerca de los temas que estamos desarrollando hasta ahora. Bien, vamos a seguir avanzando. Y vamos a detenernos un poquito. Fíjate que tenemos las magnitudes fundamentales. Justo estas son las 7 magnitudes fundamentales que están declaradas por el Sistema Internacional de Unidades. Estas magnitudes
se dimensionan en una longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Observa sus unidades, mira, la unidad es metro, que vamos a aplicar este símbolo. El kilogramo, kg lo vamos a utilizar. Segundo, simplemente S. Para la temperatura el Kelvin, mira, K. La intensidad de corriente amperio. Vamos a utilizar su simbología de forma abreviada como A mayúscula. Intensidad luminosa, candela, mira, CD. Y cantidad de sustancia, mol. Es bueno destacar lo siguiente, estimados estudiantes, que nosotros en principio queremos estudiar, no vamos a decir un ente físico. Ese ente físico simplemente va a ser un objeto de estudio, no te olvides de eso. Es el objeto de estudio. Ahora bien, a ese objeto de estudio, recuerda que nosotros nos podemos acercar a través de la dimensión, que es la cualidad que me permite medirla. Eso ya lo habíamos definido en clases anteriores. Y justo a la dimensión va acompañada con una unidad. Esto creo que lo habíamos dejado muy bien claro. Fíjate lo siguiente. Un ente físico, lo cual vamos a estudiar, significa la materia. Recuerde que la materia forma parte de los conceptos fundamentales de la física. Ajá, ¿con qué dimensión yo me acerco al estudio de la materia? A través de la masa. ¿Qué unidad voy a destinar para ello? Bueno, vamos a destinar el kilogramo. De esta forma, yo podría hablar del peso del profesor. Ajá, ¿cuál es el peso del profesor? 72 kilogramos. Ah, esa es la cantidad de materia que tiene el profesor. Es correcto. Quiero que veas lo siguiente. Ah, bien, me quedó bastante claro lo siguiente. La materia del profesor está estudiado con esta magnitud, que esto corresponde a una magnitud escalar. Las magnitudes escalares es una combinación de dimensión y unidad en conjunto. Definen el ente. Ah, ya pues. Entonces, todo esto es una magnitud escalar. No te olvides, la magnitud escalar es una combinación de la dimensión con la unidad. Bien, de esta manera, básicamente, en los conceptos fundamentales que vamos a estudiar a lo largo de este curso, a lo largo del curso de física de tercer grado, sería el espacio, la materia y la duración del fenómeno. Es decir, el tiempo que invierte el investigador para poder analizar y estudiar el fenómeno que tiene frente a sus ojos. Entonces, estos serían los tres conceptos fundamentales. Esos conceptos fundamentales, a su vez, nosotros nos acercamos mediante una cualidad que nos permita medirla. Esa cualidad se conoce dimensión. La dimensión del espacio es la longitud. La dimensión de la materia es la masa. La dimensión de la duración que invierte el investigador al observar un fenómeno es el tiempo. Ajá. Y estas son sus unidades. De forma abreviada, pues ahora mismo en mi cursor estás dando estos símbolos. Date cuenta que para la longitud es el metro, para la masa es el kilogramo y para la duración del tiempo es el segundo. Los demás conceptos, que son objetos de estudios de la física, que también corresponden a ente físico, bueno, lo vamos a estudiar en su debida oportunidad, en la medida que vayamos avanzando. Pero por ahora, quiero que quede claro que los tres conceptos fundamentales con los cuales vamos a acercarnos a la ciencia de la física es a través de estos tres conceptos: espacio, materia y duración. Bien, estimados estudiantes, entonces vamos a dar unos breves minutos con la intención de que usted vaya haciendo sus registros inteligentes. Ya, pues vamos para ese propósito.
Bien, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos con el análisis vectorial. No voy a perder de vista todo esto, porque lo arriba representa justamente una orientación para la magnitud escalar. ¿Oíste? De hecho, vamos a ponerle un color rojo de forma que te sirva de orientación. Todo esto corresponde a la magnitud escalar. Entonces, podemos decir a grandes rasgos que una magnitud escalar es aquella medida en la cual tiene dos combinaciones. Expresa su dimensión con su respectiva unidad. En el caso de ello, podemos ver claramente que nos indica 72 kilogramos. Ahí lo tienes. Ahí, esa sería la referencia. Bien, pero es de gran interés la magnitud vectorial en física, porque la magnitud vectorial, como te había dicho al inicio de la clase, en su parte de preámbulo, te estaba indicando de que este tipo de información es más completa que la magnitud escalar. Ya sabes que la magnitud escalar es una combinación de la dimensión con la unidad, las dos unidas. Y con ello yo puedo visualizar de qué ente físico estamos hablando o cuál es el objeto de estudio en ese momento. Pero la magnitud vectorial va un poco más allá. Ella presenta información en relación a su magnitud. Mira, ¿ve? Es la información, mira. Su magnitud puede representar, mira, en primera instancia, el tamaño del vector. Este es el vector. Eso es un vector, es un segmento dirigido. Pero ese segmento dirigido ofrece tres tipos de información. Te dice el sentido, la dirección y el tamaño. Eso tienes que tenerlo presente. Ahora, si tú quieres, lo pones acá, mira, porque ese es el inicio. Una magnitud vectorial me da información. Oye, bien, en grandes rasgos. Vamos a quitar ese color rojo, que lo que es más bien una advertencia, y colocamos aquí. Fíjate, en grandes rasgos, la magnitud vectorial, ahora estamos hablando de la magnitud vectorial. Ella, a través de un segmento dirigido, me da información, en primer lugar, de la magnitud escalar. Ajá. Porque el tamaño de ese vector representa una magnitud escalar. Ahí la tienes. Entonces, la magnitud escalar queda simbolizada por el tamaño del vector. Por favor, toma esto como dato importante. Y ahora bien, aparte de eso, yo puedo apreciar su dirección. A la dirección la vamos a entender como la recta que contiene a ese segmento dirigido. Allá pues, eso. Pero también hay información acerca de su sentido. Entonces, dése cuenta, estimados estudiantes, que la magnitud vectorial es más rica porque presenta más información, es más completa que la magnitud escalar. La magnitud escalar simplemente es la combinación de la dimensión con la unidad. Aquí está, 72 kilogramos. Está bien, eso es lo que estamos hablando. Pero más allá, con la magnitud escalar, lo puedo visualizar de forma gráfica los siguientes aspectos. Puedo ver la magnitud escalar, está incluida la magnitud. Fíjate que una de las informaciones dentro de una magnitud vectorial es que se encuentra la magnitud escalar. Y eso queda tipificado por el tamaño del vector, que en física denominamos la intensidad del ente físico. Su dirección y su sentido. Son características importantes que me revelan una magnitud vectorial. Por ese sentido es que todo vector tiene tres elementos fundamentales. ¿Cuál sería? Su módulo, dado por la longitud del segmento, es siempre positivo e independiente de la dirección del vector. Bien, y la dirección es la recta que contiene ese segmento, que puede ser expresada desde tres enfoques diferentes. Podemos decir que la recta se encuentra en su sentido, en su dirección horizontal, mira, que es de esta forma.
pero también podemos indicar en su sentido vertical, mira que es así, ajá, pero hay otra que es oblicua o diagonal. Básicamente nosotros vamos a hablar del sentido oblicuo. Es así, mira, ¿ves? Es como una diagonal. Y en relación a su sentido, que se indica mediante la punta de la flecha, eso es muy importante. El sentido queda indicado por la punta de la flecha. Y de ese sentido podemos nosotros estudiar que puede ir hacia la derecha, su sentido, mira, aquí está, queda expresado de esta manera, hacia la izquierda, obviamente el sentido entonces tiene el sentido a la izquierda, hacia arriba, mira, y hacia abajo. Entonces fíjate que hemos visto las características de la dirección y el sentido. De manera que una magnitud vectorial es evidentemente más completa que una magnitud escalar. Entonces, bueno, estimados estudiantes, vamos a dar unos breves minutos a fin de que usted haga su registro inteligente. Bien, vamos a seguir avanzando, pero borremos todo esto y aquí. Y ahora vamos a estudiar lo que se conoce con el nombre de vectores concurrentes. Se llama vectores concurrentes a aquellos que atraviesan un mismo punto. ¿Viste? Debido a que a pasar por dicho punto dan lugar a la creación de un ángulo. Los vectores concurrentes también se denominan vectores angulares. Un ejemplo, aquí lo tenemos. Fíjate que este es el punto de aplicación, vamos a considerar eso. Este va a ser el punto de aplicación. Sobre ese punto de aplicación van a concurrir los vectores, pero eso depende de la dimensión del espacio. Porque fíjate, quiero que veas, observes lo siguiente. El vector C, bueno, en un momento determinado, él está concurriendo el punto, pero luego diverge del punto, es decir, llega al punto, ejerce su influencia sobre ese punto y luego se sigue desplazando en el tiempo. Porque para estudiar los fenómenos físicos se estudian a través de una película, como una película, mira, ve, aquí está, ve. Observa el cursor en este momento, mira, es como una película. Así se estudian los fenómenos físicos.
De repente en esa película, observa por favor, en esa película yo tiro una fotografía, hago una fotografía en este instante, ¡pac! Y entonces quiero analizar ese punto en particular. O sea que dentro del desarrollo de la película yo quiero analizar una escena de la misma. Eso lo hacemos, digamos, deteniendo el tiempo. No es que se va a detener de forma real, claro, todo es en sentido figurado. Pero entonces, justo en la detención de ese punto, quiero saber qué sucedió en ese momento. ¿Cómo fue la influencia de ese vector en ese momento determinado? De eso se trata el estudio de la física, ¿oyó? De igual manera, mira, puedes apreciar que en un primer momento el vector es concurrente hacia el punto de aplicación, pero después de ese un tiempo determinado, él diverge del punto. Entonces, los conceptos concurrentes y divergentes están unidos, están conectados, pero se deben analizar en un tiempo determinado. Y justo ese es el gran énfasis de tener el punto de aplicación. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, estimados estudiantes, bueno, tomen sus registros inteligentes de este concepto que estamos emitiendo ahorita. Bien, estimados estudiantes, vamos a seguir desarrollando contenido. En esta ocasión, fíjate, vamos a ver lo siguiente. Ahora vamos a analizar algunas consideraciones con las operaciones de las magnitudes vectoriales. Coloquemos eso como ejemplo, por favor. Ten eso como subtítulo. Operaciones entre las magnitudes vectoriales.
Dar un poquito más de... Exacto, como un título grandazo. Ahí lo tienes. Aquí lo tenemos. Entre esas operaciones vamos a distinguir la siguiente. Fíjate, fuerzas que tienen el mismo sentido y la misma dirección. Es muy importante eso. Dirección horizontal, mira, fuerzas que tienen la misma dirección, ¿verdad? Y el mismo sentido. Si tienes, si se presenta esa característica, oye bien, misma dirección y mismo sentido, pues entonces lo que hacemos es determinar una fuerza resultante. Y queda muy bien expresado esto, mire, ¿ves? Tienes acá la fuerza F sub 2, este es el tamaño de la fuerza F sub 2, y el tamaño de la fuerza F sub 1 es esta. Tienen misma dirección y mismo sentido. Entonces, cuando tienen la misma dirección y mismo sentido, podemos crear una línea poligonal, donde finaliza uno, empieza la otra. Y justo vamos a denominar fuerza resultante o fuerza equivalente una línea poligonal completa de donde comienza uno y finaliza la otra, colocándola en una línea poligonal concatenada. Fíjate, creamos una fuerza resultante, que es equivalente a la fuerza que realizan las dos anteriores. Es decir, que en lugar de escribir las dos anteriores con la misma dirección y el mismo sentido, pues yo lo que hago es escribirla una sola. Pero también puede aparecer esa fuerza resultante de esta forma. No pierdas de vista lo siguiente, por favor. Puede aparecer de así, mira, ¿ves? En lugar de tener una dirección horizontal, la puedo tener así, mira. 1 y aquí sería 2. Ahí está, dos fuerzas. Con lo cual, la fuerza resultante bien va a quedar expresada de esta manera. Mira, 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 mira. Empiezo una y en lugar de escribir dos, pues entonces escribo una. Pero, ¿qué está pasando acá? Bueno, quiero que observes lo siguiente. La dirección ya no es horizontal, la dirección es que son dos verticales. Tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces hay una fuerza equivalente. Lo que quiero indicar, o que quiero que te quede bien claro, es lo siguiente. Cuando dos fuerzas están en la misma dirección y en el mismo sentido, tienen ambas correspondencias, entonces yo puedo calcular una fuerza resultante, una fuerza equivalente. En lugar de escribir dos, escribo una, que hace exactamente el mismo papel que las dos restantes. De eso se trata el asunto. ¿Oíste? Ahora bien, pero puedo yo tenerlas en sentidos contrarios. Tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Ya tú sabes distinguir el sentido. El sentido queda expresado por la flecha del vector. Mira, este sentido está hacia la izquierda, mientras que el sentido de la fuerza F1 está hacia la derecha. Entonces, cuando ocurre de esta manera, pues la fuerza resultante se resta la mayor menos el menor y va a llevar el sentido de la mayor. Es muy, muy importante esto, ¿ves? En este caso, tengo una dirección que es horizontal, pero los sentidos son diferentes. Eso mismo puede ocurrir con una dirección vertical. Claro que puede ocurrir con una dirección vertical. Ahí está, mira, podemos hacerlo de esta forma. Vamos a verlo ilustrativamente. Mira, aquí, colocarlo con un vector negro. Puedo tener una resultante de esta manera. Mira, mira, mira. Ahí. Pero luego la otra va a venir así, mira. Aquí. Ajá. Obvio. Te das cuenta que la fuerza resultante, vamos a ponerla como aquí. Vamos a ponerla de aquí. Mira, 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 mira. Mira, observa. Entonces la fuerza resultante sería hacia allá con este tamaño. Es una manipulación que hacemos, mira, ¿ven? Ah, profe, claro.
Tienes que ver y estar pendiente. Mira, tienes dos fuerzas. Esta fuerza tiene la dirección vertical hacia arriba, por su sentido está hacia arriba. La otra fuerza tiene la misma dirección vertical, pero su sentido está hacia abajo. Y justo cuando uno como que resta, pues, al vector de mayor tamaño, lo vamos a restar, mira lo que está quedando, ese sería el vector resultante, el vector equivalente, porque ya sabemos que tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. El sentido contrario nos indica es una diferencia entre ellas. Al que tiene mayor denominación de tamaño, menos a la que tiene menor denominación de tamaño. Y entonces esa sustracción de tamaños resulta una equivalente. De manera que con esto hemos estudiado dos operaciones muy importantes y la vamos a repetir. Fíjate, insisto, si tenemos fuerzas con la misma dirección y el mismo sentido, su vector equivalente corresponden a la suma de las dos fuerzas. Aquí lo tienes, aquí lo podemos apreciar y aquí se puede apreciar con la dirección que está vertical. Esta es horizontal. Aquí estamos estudiando las fuerzas cuyas direcciones son horizontales, pero sentidos contrarios. Aquí se pudo apreciar fuerzas que tienen dirección vertical, pero sentidos contrarios. Bien, estimados estudiantes, entonces hagan un registro inteligente de todas estas observaciones que hemos desarrollado hasta aquí, por favor. Bien, estimados estudiantes, vamos a seguir avanzando, pero primero vamos a borrar todos estos elementos que constituyen un elemento didáctico para esta lámina, pero para la próxima, sin lugar a duda, va a ser un elemento de distractor. Sigamos. Estamos analizando operaciones entre magnitudes vectoriales. Ahora quiero que veas lo siguiente. Hay una fuerza F1, fíjate esta, por favor observa en este momento mi cursor. Esta fuerza F1 es perpendicular con relación a la fuerza F2. Ajá. Fíjate, F1 y F2, fuerzas perpendiculares. Cuando decimos que son perpendiculares es porque estas fuerzas forman un ángulo de 90 grados. No tienen una dirección iguales. No, no, no. De hecho, sus direcciones forman un ángulo de 90 grados. Observa, la fuerza F1 es vertical y la fuerza F2 es horizontal. Y ellas forman un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando ellas forman un ángulo de 90 grados y además, observa, hay un punto donde ellas divergen. Esta, mira, F1 sale de ese punto y F2 sale de ese punto. O sea, ese sería el punto de aplicación de ambas fuerzas, porque ellas están divergiendo justamente en ese punto. Muy bien. Yo de ahí, observa, como tienes un ángulo de 90 grados, puedo trazar con la ley de paralelogramo, mira, porque
esta fuerza que está aquí, que está ahorita señalizando mi cursor, corresponde a la paralela de F sub 2. Mientras que esta que está aquí es paralela a F sub 1. Obviamente lo puedes apreciar. Entonces esto se forma una ley de paralelogramo con la cual nos involucra la ley de Pitágoras. ¿Cómo hago para determinar la fuerza resultante cuando tengo dos fuerzas que me forman un ángulo de 90 grados, que son perpendiculares? Ah, bueno, aplicas la ley de Pitágoras, pues, donde la fuerza resultante, que es la fuerza equivalente, la fuerza real, es que se puede apreciar por influencia de las otras dos fuerzas. Recuerda que la fuerza resultante es una fuerza equivalente a las otras dos fuerzas resultantes. Se determinan con la ley de Pitágoras. Otra característica importante es cuando esa fuerza, observa, quiero que veas aquí, mira, ve, la fuerza A y la fuerza B. Mira, pero el ángulo que está allí, oye bien, el ángulo entre los dos no es un ángulo de 90 grados, es un ángulo distinto a los 90 grados. Entonces, si el ángulo es distinto de 90 grados, y ya aquí estamos aplicando el método poligonal, mira, 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 una fuerza tras la otra. Entonces, aplicamos la ley del coseno, que es esta, ¿oíste? No, sí, tienes que estar pendiente de eso. Eso se llama la ley del coseno. Vamos a un poquito hacia atrás, por favor. Y quiero justo en este momento, para que lo puedas apreciar, aquí vamos a poner operaciones de magnitudes y esta corresponde a la ley del coseno. En conclusión, estimados estudiantes, cuando dos fuerzas forman un ángulo de 90 grados que son perpendiculares, utilizamos la ley de Pitágoras. Pero si esas fuerzas forman un ángulo distinto al de 90 grados, pues utilizamos la ley de coseno. Entonces toma en consideración estas dos observaciones y con ello concluimos la sesión número A de nuestro segundo encuentro virtual, que lo denominamos clase número 2. Te espero para la próxima sesión, que es una reconexión dentro de 5 minutos. Recuerda el nivel de tolerancia que te pedí en una sección con otra sección, porque esto siempre va a ocurrir. Nos conectamos, nos desconectamos para luego volvernos a reconectar. Y así estamos hasta finalizar las dos sesiones. Esto se debe al sistema de gratuidad que nos ofrece la plataforma Zoom. No se puede cambiar ese formato. Ese es el formato que se ofrece. Ese es el protocolo por el cual tenemos que regir todos estos procesos de enseñanza. El recurso nos brinda esa posibilidad, pues y entonces en ese sentido estamos limitados. Así que te espero dentro de 5 minutos para la reconexión a nuestra segunda sesión, que la denominamos sesión B de la clase número 2. Ya pues.